Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Qué bendición una vez más estar enfrente de su pueblo. Amén. Tome su lugar por un momentito y si tiene su Biblia, prepárela. Vamos a usarla este día. Y algunas cosas vamos a tratar que es una necesidad que las imprentemos en nuestro corazón, en nuestra mente, las tengamos ahí. Que nosotros sepamos un día exponer con todo entendimiento la doctrina que dejó establecida nuestro Dios. Usted y yo estamos invitados por Dios a fundarnos en un fundamento que no tiene sombra de variación. Ese fundamento Dios así lo estableció, dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Y este día vamos a tratar un tema de un creador, pero también es un solo Salvador, no hay dos, es un Salvador. Y es un Creador y Salvador a la vez, Creador y Salvador a la vez, algo maravilloso que usted y yo vamos a tener la oportunidad de mirar. Y también vamos a pedirle a Dios que nos permita mirar. Hay cosas que están en la palabra y realmente muchas veces la leemos, pudiéramos decir en la expresión livianamente o de pasadita. Pero si le pedimos a Dios, hay una inmensidad de información en cada verso que está escrito en la palabra. Amén. Prepare su Biblia, ábrala. Vamos a empezar ahí en el libro de Hebreos capítulo 1. Vamos a leer 4 versículos y este día vamos a tomar ese tema: un creador y un salvador. Es el mismo que crió todas las cosas, es el mismo que vino y se humanó y salvó y está salvando y nos está abriendo a nosotros ese camino para nosotros caminar en él. Ya está abierto, solamente que para nosotros nos está abriendo el entendimiento para poder caminar en ese entendimiento bajo su dirección. Amén. Vamos a leer estos 4 versículos y después de leer estos 4 versículos, pues usted y yo vamos a tener la oportunidad de visualizar cosas grandes que tal vez algunos ya las visualizaron, otros va a ser algo que les va a permitir el Señor mirar cuántas bendiciones Dios tiene en misterio. Amén. ¿Lo tienen? Vamos a ver solamente 4 versículos de este capítulo 1 y después vamos a abrir. Ciertamente les quiero decir, ahora vamos a tener en sí un estudio bíblico. Es una inmensidad de información hablando de un creador. La palabra Dios crió está 65 veces en la palabra de Dios. Y les quiero decir, habla en términos singular. Estos 65 veces puede ser que las alcancemos a ver, pero vamos a tratar de hacer de alguna manera notorio que el propósito de Dios es que nosotros conozcamos quién es Dios. Amén. Y no es porque usted no lo conozca, yo creo que en la humanidad han sabido y saben que hay un Dios, pero cómo exponer a ese Dios creador, hoy en día hay una confusión grande. Cuando usted llegue al libro de Efesios capítulo 3 verso 9, nos menciona de una manera la palabra de Dios que es el misterio que ha estado escondido bajo siglos, pero Dios ahora lo ha querido dar a conocer. Miren nada más, usted y yo somos privilegiados. Muchos no conocieron este misterio, amén. Pero vamos a leerla y después vamos a hacer una oración. ¿Lo tienen todos? Gloria a Dios, aleluya. Dice así la escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y es el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Tomen en cuenta, cada palabra es algo maravilloso. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 4.
Dice, hecho, gracias. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Vamos a hacer una oración y después de esta oración les invito a que estén conmigo. Si algo tiene en su mente, en su corazón, le invito a que por un momento lo ponga a un lado. Si está preocupado, deje la preocupación a un lado. Si está pensando algo en hacer, tome en cuenta que si busca primero el reino de Dios, su justicia, es fácil que lo va a conseguir o alcanzar. Oremos todos juntos. Señor Jesús, gracias, precioso Dios. Padre bendito, por este día tan especial que me permites pararme una vez más delante de tu pueblo. Gracias, precioso Dios, porque tú, Señor, Padre bendito, nos has permitido llegar hasta esta hora y hasta este día. Padre bendito, gracias porque ahora voy a tener la oportunidad, Señor, de hablar de tu grandeza, Señor. Padre bendito, de tu unicidad, poderoso Dios. Padre bendito, de los misterios que me has permitido entender y conocer a través del tiempo que, Padre amado, he caminado en tus caminos, Señor Jesús. Gracias. Unge mis labios, mi mente, mi corazón y prepara, Señor, las mentes de aquellos que van a recibir, Padre amado, esta palabra, y permítanos, poderoso Dios, gozarnos, Señor, en tu palabra. Unge también, Padre bendito, el entendimiento, Señor, de aquellos que van a recibirla aún después. Y que tú seas, Padre amoroso, el que nos permitas seguir disfrutando, Padre bendito, de estos misterios revelados que has dado a conocer a tus siervos. Y hoy en día, Señor, aquellos que lo están recibiendo en tu precioso nombre. Padre bendito, usa, Señor, mis labios, mi mente y corazón. Y Padre amado, dalo en libertad en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, tu nombre, poderoso Jesús. Amén. Gracias. Denle una ofrenda de aplausos. Él lo merece. Tome su lugar. Una vez más, un creador, el que crió al hombre, dice en sí, es el mismo que vino y lo salvó. El mismo que lo crió es el mismo que vino y lo salvó. Amén. Aquí en el capítulo 1 que usted leyó de este libro de Hebreos, podemos mirar cosas que realmente están de una manera para el ser humano en su capacidad imposible de explicar. Pero para lo que es nuestro Dios tan grande y tan poderoso, en un solo versículo encerró todo el Antiguo Testamento. En un solo versículo. Y tal vez ustedes no lo hayan alcanzado a notar, pero en un solo versículo está encerrado todo el Antiguo Testamento. Y este versículo vamos a invitarlos que usted y yo lo analicemos, lo miremos, porque es algo que tenemos que conocer para que usted y yo tengamos la oportunidad de un día exponerlo a alguien más. Amén. En esta porción de la palabra de Dios podemos ver que Dios realmente a todos los que han creído en Él les quiere revelar esto, y le reveló a los que lo recibieron en aquel tiempo y les está revelando a los que están recibiéndolo en este tiempo. Y es el resumen de todo este proceso de 5 dispensaciones. Les quiero decir que es un proceso de, tal vez, sin exagerar, pero son miles de años. Para no ponerle fecha, eso no lo he, ni siquiera lo he pensado, porque son muchos años, desde la creación hasta Malaquías, o para que mejor me entienda, desde Génesis hasta Malaquías. Amén. Ahí está en ese verso 1. Y podemos ver que Dios nos ha hablado de estas 5 dispensaciones en un solo verso, porque tiene un propósito para ustedes y para mí, que podemos dar testimonio de la grandeza de un Criador que es nuestro Salvador. Amén. Hace la honra y la gloria por siempre. Déselo si es para Dios. La pregunta sería para nosotros: ¿cuántas veces habremos leído este verso 1? ¿Y cuántas veces nos hemos de alguna manera preocupado por mirar lo que realmente dice este verso 1? Miren, lo voy a narrar una vez más. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Estamos hablando de
Un proceso que les ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Después, ya cuando lleguemos al libro de Mateo, vamos a mirar que se hacen responsables los fariseos y los saduceos y el ministerio que administraba en ese tiempo las cosas de Dios, de que sus padres habían matado a los profetas. Y es algo que podemos dar nosotros en sí en testimonio, que Dios realmente es un Dios sabio, que nos quiere revelar cosas maravillosas a todos los que hemos recibido su nombre. El nombre que estuvo oculto también por 5 dispensaciones, escuche otra vez, por 5 dispensaciones, y abrió y reveló en la 6ª dispensación el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que ahora a todo el ser humano le otorga salvación. Anteriormente, multitudes y pueblos enteros y naciones conocieron que había un Dios, el Dios de Israel, pero no pudieron ni siquiera conocer al Dios de Israel, mucho menos el nombre del Dios de Israel. Pero ahora usted y yo podemos hablar con seguridad que Dios preparó este tiempo para nosotros, de un tiempo de gracia para conocer el nombre del Dios Todopoderoso. Qué maravilla, ¿verdad? Y qué bendición conocer al Dios Criador y Salvador. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. En el verso 2, usted y yo vamos a poder mirar la manifestación y propósito. Tomemos en cuenta que desde Génesis hasta Malaquías, el Señor habló al ser humano a través de los profetas, a través de siervos o de seres humanos, y estuvo hablando con ellos, y ellos rechazaron al Todopoderoso que hablaba por medio de los profetas. Lo rechazaron. Escuchen, porque aquí hay mucho que ver con lo que tenemos hoy en día. El profeta recibía el mensaje de Dios, iba y hablaba de Dios, y los que recibían el mensaje de Dios del profeta juzgaban al profeta, y a muchos profetas los mataron. Escuchen, porque estamos hablando de un mensaje de salvación. El mensaje que llevaba el profeta o llevaron los profetas era para salvación, era para que el pueblo alcanzara esa promesa que Dios hacía a través de su palabra. Hoy en día no estamos hablando de algo diferente. Hoy en día todavía, a través de los siervos que han recibido su revelación y tienen el privilegio de conocer el nombre del Dios Todopoderoso, está llegando a la vida de muchos, pero estamos viviendo una etapa similar. Multitud de gente está rechazando ese nombre. Multitud de gente está juzgándonos que somos fanáticos, que nosotros no somos la iglesia de Cristo. Pero les invito a todos los que piensen de esa manera, que ojalá y tuvieran el tiempo de mirarse en el espejo de los apóstoles. El libro de los Hechos, capítulo 2, el verso 20 del libro de Efesios, el capítulo 2, verso 20 del libro de Efesios, dice la palabra, no lo digo yo, dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si volvemos un poquito para atrás, capítulo 3, verso 11 de 1 Corintios, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Entonces podemos mirar que Dios puso algo estable y firme. Ahora, para todos los seres humanos, tenemos la oportunidad de nosotros mirarnos en el espejo de los hechos de los apóstoles. Y si nosotros concordamos con los apóstoles, usted y yo tenemos la seguridad de que estamos agradando a Cristo, estamos agradando al Salvador, al Criador de nuestra vida. Pero si desconcordamos con los apóstoles, tenga usted pendiente, porque un día se va a despertar y pudo tal vez alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, pero por vivir conforme lo que pensaba o creía, sin estar en el fundamento, se va a perder. No es porque yo lo diga, es que Dios lo estableció así.
Y si Dios lo estableció, nosotros no podemos poner otro fundamento. Ya está puesto el fundamento. Amén. Entonces estamos hablando de cosas grandes y maravillosas. Dios ha hablado muchas veces, dice, y de muchas maneras. El libro de Juan, capítulo 1, usted puede mirar que dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y nos da testimonio de quién era el verbo y quién es el verbo. Lo que dice ahí la escritura para usted y para mí, dice, este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que está hablando de alguien que es el creador de todas las cosas. Y usted y yo lo hemos leído y muchos lo han leído, pero aún así no entienden que el creador estaba en ese cuerpo humano. Capítulo 5 de 2 Corintios, verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta, dice, sus pecados, y a nosotros nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. Esta palabra es de reconciliación. Estos misterios son de reconciliación con Dios. El Salvador vino y se presentó y hizo un sacrificio. Él mismo lo hizo, dice, lo leímos aquí mismo, por sí mismo. Pero muchos no lo alcanzamos a entender. Pero si usted lo entendió, dele gracias a Dios, porque Él merece la honra y la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Dios en su infinita misericordia puso profetas y sacerdotes y anunció las buenas nuevas de aquel tiempo, pero fueron rechazados. Vamos a ir ahí para que usted, estamos en nuestro bíblico, vamos al libro de Mateo, el capítulo 23, y vamos a mirar esta porción donde ellos se hacen responsables y nos permiten mirar cómo aceptaron que sí habían matado a los profetas. De Zacarías habla y dice que lo crucificaron y lo sacrificaron en el templo. Aleluya. Pero les quiero decir, de Jesús no se percataron que les estaba hablando el Creador, y aunque lo tomaron como profeta, de todas maneras decidieron crucificarlo allá en el Calvario. Vamos a ver del verso 29, porque está largo este asunto. Ciertamente usted y yo podemos mirar, aunque usted puede leer desde todo capítulo 23 del libro de Mateo, desde el 1 hasta el 39, tiene 39 versículos. Puede leer los 39 versículos y va a ser una enseñanza, porque ahí les toma y les echan en cara todas las actitudes y todas las cosas que hicieron. Y por eso es que empecé con el verso 29, porque todavía aquí hay una de las quejas que le dice: hay de vosotros escribas y fariseos. Y les dice algo que si a nosotros nos lo dicen nos van a molestar, pero muchas veces actuamos hipócritamente. Pensamos que conocemos a Dios y peleamos algo que ni conocemos. Estos hombres pensaron que conocían a Dios, tenían la ley en sus manos, tenían la Torah y tenían supuestamente ellos la responsabilidad de administrar esa palabra y darla a conocer al pueblo. Hoy en día, ¿saben a quién se la ha dado? A usted y a mí. Y no la ha dado, ¿sabe para qué? Para que nosotros la expongamos y que alguien conozca al Salvador y Criador, que es uno solo. Amén. A Él sea la honra y la gloria. Dice una vez más: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Dice: porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Empezó con un tema muy impactante, porque le dijo: hay de ustedes que hoy que ya se dieron cuenta que si era un profeta de Dios y que ya después que lo sacrificaron y lo mataron, ahora le hacen un adorno y ahora lo veneran como profeta, que era profeta. Pero cuando les hablaba como profeta, lo ignoraban y no lo recibieron como profeta. Eso es lo que le está diciendo en este verso. Y la otra parte dice: y adornáis los monumentos de los justos. Entonces quiere decir que ellos se alcanzaron a dar cuenta que estos hombres eran justos por llevar una verdad que recibieron de Dios.
Y ahora tenían los altares y tenían adornados incluso los lugares donde los profetas habían sido sepultados. Y esto les está diciendo Jesús, no lo estoy diciendo yo, le está diciendo Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En otras palabras, cuando les habló la verdad, el profeta nunca lo recibieron ni lo escucharon. Pero ahora ya le tienen ahí como un profeta de Dios. Ya lo tienen como como un enviado de Dios que llevó buenas nuevas. Y de ahí para abajo empieza el proceso donde ellos mismos se entregan, porque Dios todo lo sabe. Jesús es el Dios todopoderoso que escudriña la mente y los corazones. Y el verso 30 dice: y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, dice, no hubiera sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Eso era lo que decían, porque le dijeron: si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, nosotros no hubiéramos consentido que sacrificaran a los profetas. Pero miren, todo esto que estamos hablando se vuelve para nosotros en este tiempo. Muchas cosas de nosotros Dios las conoce, y tal vez algunos digan: si hubiéramos vivido en el tiempo cuando vino Jesús, si nos hubiéramos dado cuenta quién era Jesús, le hubiéramos sido fieles y hubiéramos entregado hasta nuestra misma vida en ese instante para mostrarle que de verdad éramos fieles al Todopoderoso, que lo amábamos. Piense, porque hoy en día está hablando en doble sentido para aquellos y para nosotros. Pero Él está diciendo: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. O sea, ellos mismos dieron testimonio de que eran hijos de los padres que habían matado a los profetas. Jesús les dice: ustedes también son la misma tela, son el mismo tipo y figura de lo que fueron sus padres, igualitos a sus papás. Verso 32: vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. Y hay una pregunta ahí: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Les hace la pregunta: ¿cómo van a escapar? Y les quiero decir que si hubieran alcanzado a captar quién era Jesús, ahí estaba su escape. Jesús era su escape. Él era el Salvador. Él es el Salvador. Él fue el Creador. Él es el Creador. No hay dos, no hay tres. Es un solo Creador. Es un solo Salvador. Amén. Si lo hubieran alcanzado a entender, ciertamente no lo hubieran crucificado. Pero también usted y yo no hubiéramos alcanzado redención en nuestro pecado. Pero Dios nos amó tanto que por amor a nosotros cegó el entendimiento de ellos. Dele gracias a Dios por eso. Dele gracias a Dios porque Él cegó el entendimiento de ellos. Aleluya. Seguimos un poquito adelante porque está interesante eso. Yo no sé si usted lo mira interesante. Les vuelvo a repetir: he aquí, dice, yo les envío profetas. Les dijo: yo soy el que mando a los profetas. Él mismo les dijo: yo soy el que mando a los profetas, yo soy. Pero aún que les dijo que Él era el que mandaba a los profetas, aún así no lo entendieron que Él era el Creador. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Yo soy el que manda a los profetas, y aún así no lo entendieron. En otras palabras, yo soy el Dios Espíritu. Ese Dios Espíritu en este cuerpo físico que miran. Eso fue lo que les estaba diciendo. Verso 34. Dice: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto se cumplió ya. Los primeros discípulos de Jesús, los que supieron quién era Jesús, el Dios Todopoderoso, los juzgaron por locos, los juzgaron por fanáticos, los juzgaron por mentirosos. Y a usted y a nosotros también, a mí y a usted, nos pueden juzgar también como locos. Cuando usted les dice que hay un solo Creador, nos van a decir que estamos locos, que somos fanáticos, que somos de los que dicen que somos de la unicidad de Cristo.
Pero es que es un solo Dios, no son dos, no son tres. Les estaba narrando el libro de Juan. Solamente voy a pasar un poquito más aquí, pero usted después en su casa léalo, porque va a sacar de alguna manera una bendición para su vida, porque va a conocer quién fue Jesús y quién es Jesús. Amén. Lo va a conocer. Solamente lo voy a leer, solamente es necesario que lea esto, porque ¿sabe qué? Porque miren lo que pasó con Zacarías, verso 35. Les habló de esta manera del pasado, y ya lo habían crucificado, incluso ya lo habían sacrificado, perdón, y aún así no lo entendieron. Verso 35 dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Si usted nota, le menciona desde el principio, desde la sangre de Abel, que era inocente, hasta Zacarías. Porque sabe que el proceso de lo que estaba pasando tenía que cumplirse el libro de Malaquías. Por eso no les mencionó Malaquías. Pero aún así nosotros podemos mirar que en el capítulo 1 del libro de Hebreos, usted ya lo leyó, lo volvemos a leer y va a mirar que en este verso 1 él se extendió para explicar todas las 5 dispensaciones, desde Génesis hasta Malaquías. Amén. Si no lo alcanzó a mirar, volvamos a leerlo una vez más. Dios, habiendo hablado, dice, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí está diciendo desde Génesis hasta Malaquías. Ahora pasamos al verso 2. En estos posteriores días nos ha hablado, dice, por el Hijo, ¿verdad? Y aquí en este verso vamos a poder mirar también algo que está en misterio sobre el Hijo, que nosotros incluso lo hemos leído, pero era un orden que tenía predestinado, en un orden que lo arregló en misterio también. Porque si usted mira ya el libro de Lucas, después capítulo 10, cuando tenga tiempo, ahorita no nos vamos a entretener, versos 10 y 11, dice que nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. O sea, es una revelación que incluso no a todos se las va a dar, pero es una revelación que tiene preparada el Señor para aquellos que han recibido su nombre y que han aceptado ese nombre en el bautismo. Es el único medio de salvación. Amén. Una vez más, vamos entonces al verso 2, y aquí vamos a poder mirar, cuando usted mire esto, aquí en ese verso 2 también hay un misterio. Al que le es revelado este misterio, también le es permitido comprender, para que usted lo entienda, quién es Jesús. Al quien le es revelado este misterio, también le va a ser y le es revelado conocer quién es Jesús. En primer lugar, podemos ver aún textualmente que Jesucristo es Dios, que Jesucristo fue el Creador. Solamente que sabe que si me extiendo hasta allá no vamos a alcanzar a llegar. Solamente les digo, tomen en su mente, se lo voy a narrar así rápidamente, usted no vaya. Yo se lo voy a narrar. Dice el capítulo 1, verso 15 del libro de Colosenses, dice que Jesucristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice, y por él fueron creadas todas las cosas. Yo se lo estoy narrando así, para que después, si usted quiere, lo trata y lo mira. Por él fueron creadas todas las cosas, dice, las que están en los cielos y en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos o sean potestades, todo fue hecho por él, y dice, y para él. Usted, si alcanzó a notar, leí capítulo 1, versos 16, 17, y lo que está diciendo ahí, sean principados, sean potestades, esto fue hecho por él y para él. Lo que usted no alcanzó tal vez a entender es que aún hay cosas que no se ven, pero él las crió. Es Jesús el que crió todas esas cosas. Es el mismo creador que hizo en el principio, que vamos a ir ahorita en el libro de Génesis, y vamos a empezar con la palabra Dios crió, que está 65 veces en la palabra de Dios.
Sí, son cosas que tal vez para muchos son un enfado, pero les quiero decir que esto es algo maravilloso, que usted lo sepa. Es algo de alto beneficio, porque cuando usted sepa esto, nadie lo va a mover de esa roca que es Cristo. A Él se la honra y la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Y le voy a decir que de alguna manera Dios ha puesto este misterio para que usted que lo ha recibido deje la confusión. Es un solo Dios, no son dos, no son tres. Es un solo Creador, no son dos, no son tres. Habla de uno, no de dos, no de tres. Y dice así, una vez más el título del mensaje: un Creador, un Salvador. Y ojalá y usted lo guarde en su mente: el que crió al hombre, el mismo que lo vino a salvar. El que crió al hombre, él mismo lo vino a salvar. O el mismo que lo vino a salvar. Amén. Verso 2 del libro de Hebreos: en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Esta palabra, al que constituyó heredero de todo, nos permite mirar que Él es el dueño de todo. Lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, de todo es dueño Jesucristo. O sea que aún en el orden textual nos permite mirar que Él es el dueño de todo. Si fuera, aún como lo tratan de expresar algunas personas, Él es el dueño de todo. Cuando se presentó y mandó a los discípulos después de haber resucitado, le dijo: toda potestad me es dada en los cielos. Capítulo 28, verso 18 del libro de Mateo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, si usted alcanza a mirar esa palabra, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, es que si estaba alguien en los cielos, Él tenía potestad sobre el que estaba en los cielos. Si estaba alguien en la tierra, Él tenía potestad sobre el que estaba en la tierra. Y dice aún debajo de la tierra. Todo el poder Él lo tenía. O sea que en otras palabras, todo el poder lo tenía Él. No vayan para allá, yo solamente se lo estoy narrando porque yo quiero pasar a estas otras partes. El libro de Colosenses, capítulo 2, verso 9, dice que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Todo, la palabra es todo el poder. En otras palabras, todo el poder estaba en Cristo y está en Cristo. Precisamente se cumple lo que dice, una vez más reiterando, según en Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Amén. No tomándole en cuenta sus pecados, y a usted y a nosotros nos da el ministerio. Entonces dice: en esos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra asimismo se está presentando que Él mismo, asimismo, hizo el universo. Y el verso 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, una vez más la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no por medio de otro, por medio de quién, de sí mismo, se sentó, dice, a la diestra de la majestad en las alturas. La diestra de la majestad, en el término que lo habla la palabra de Dios, es diestra, es el poder. La majestad es el poder. Se sentó en el poder porque Él es el poder, es el todopoderoso. No hay otro como Él. El que está sentado allá, nos habla el libro de Revelación, dice que está uno y es el que fue inmolado. Está sentado en el trono. A esa honra y gloria por los siglos de los siglos. Es el principio y el fin. Así es que una vez más, ahora vamos ya al punto. A través de la palabra de Dios podemos ver que Dios es uno. Reiterando en sentido numérico para que usted lo entienda, Dios es uno. Para que usted lo entienda, en sentido numérico es uno, no son dos, no son tres. Amén. Podemos ver que Él mismo profetizó a través del profeta Isaías, a través de los profetas, porque no nomás Isaías profetizó, que llegaría el día en que todos sabrían el nombre. Todos conocerían el nombre, y un día va a llegar ese día que todos van a conocer ese nombre,
porque dice que en ese nombre se va a doblar toda rodilla, lo que dice el libro de Filipenses capítulo 2 verso 9. En ese nombre toda rodilla se va a doblar y toda lengua dice que va a confesar que Jesucristo es Dios. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Déselo, si es para Dios lo merece. Amén, aleluya. En el libro de Zacarías capítulo 14 verso 9 está profetizada esta profecía, y lo que dice ahí dice: y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Se va a cumplir esta profecía un día. Tal vez usted y yo no estemos en ese cuerpo físico, pero sabe que aún del polvo de la tierra nos va a levantar para que veamos que se va a cumplir esta profecía. Todos van a saber que es uno su nombre. Amén. Y ese nombre que estuvo oculto, hoy en día usted y yo lo tenemos en privilegio, en revelación para salvación. Amén. Reiterando una vez más, hay diferentes manifestaciones y hubo diferentes manifestaciones, pero aunque hubo diferentes manifestaciones y hay diferentes manifestaciones, solamente hay un solo Dios. No hay dos, no hay tres. Hay un solo Dios, hay un solo Creador, hay un solo Señor de señores, hay un solo Rey de reyes. Es el Todopoderoso. Aleluya. Y vamos a empezar. Miremos desde el principio que les empecé a comentar. La palabra Dios crió está 65 veces aquí. Tal vez apenas nos va a alcanzar el tiempo para mirar las 65 veces, pero nos vamos a ir un poco recio, porque sabes que es necesario que sepamos que la palabra crear es muy diferente a hagamos. Le voy a decir porque vamos a llegar al punto ahí. Por ejemplo, empezamos el capítulo 1 del libro de Génesis y dice: en el principio Dios crió los cielos y la tierra. La palabra crear es traer a la existencia algo que no existe. Entiendan esto. Cuando alguien crea algo, es traer a la existencia algo que no existe. Aquí en el mundo nadie puede ser un creador de algo, porque cuando Dios formó los cielos y la tierra, todos los elementos que tenemos hoy en día, en las cosas que usted hoy está mirando que se están de alguna manera suscitando como una innovación, algo nuevo, o alguien creó el teléfono. ¿Sabe qué? No es nuevo. Ya estaban los elementos aquí, solamente lo hizo, o sea, lo formó, pero ya estaban los elementos aquí. Alguien por ahí dijo en una ocasión, en pregunta, ¿qué es primero? ¿Qué hizo Dios primero, el avión o el burro? Esa pregunta le hicieron por ahí un inteligente. Y en el estado de la gente, del ser humano, pudiera decir es que Dios crió primero al burro. Pues les tengo una noticia, que Dios no crió primero al burro. Dios primero crió todos los elementos que iban a necesitar para hacer el avión. Porque dice, miren, y les voy a decir por qué. Dice, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. En la tierra que crió todos los elementos, los formó. Es lo que ahora tenemos en ciencia. Todo está ahí. Pero después crió los animales. Entonces fue creado primero el avión, y todo lo que vemos ahorita, sus celulares y las cosas que están ahorita, se puede decir ya para nosotros en novedades. Todo eso fue creado primero por Dios, solamente que le llenó de inteligencia al hombre para después hacer de lo criado las cosas. Porque les digo por qué, porque vamos a caer aquí a un verso donde Dios dice que Dios crió al hombre. Ciertamente, Él lo crió, lo formó de algo que no existía, lo hizo al ser humano. Pero ¿sabe qué? Lo crió, pero necesitaba una formación el hombre, que es lo que dice en el verso 27 y 28 del capítulo 1 del libro de Génesis. Pero vamos ahí, en el principio, capítulo 1 del libro de Génesis. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. La palabra crió Dios es lo que le estoy diciendo, que existe 65 veces. Amén.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora aquí la pregunta sería, ¿quién fue quien crió todo esto que estamos leyendo en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1? Porque dice, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Pero si usted mira, ya dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si usted mira ya en el libro de Juan, nos permite mirar que Dios es espíritu. Dice, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y dijo. Entonces el Creador es un Dios espíritu. Pero aquí el hombre lo ha querido dividir, que es Dios Padre y el Espíritu es diferente. No, el Dios Padre es el Dios Espíritu. No porque yo lo diga, porque dice, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y dijo, sea, y fue hecho. Es el Espíritu de Dios el que formó todas las cosas, o fue Dios mismo que es Espíritu formando todas las cosas, para que así lo entendamos. No porque yo lo digo, sino porque Dios lo dice. La segunda parte, capítulo 1, verso 27, nos vamos al punto. Note esto, que el verso crear está en singular, para que usted lo tome en mente y lo guarde en su corazón. Está en singular, ¿ok? Al igual que el pronombre, que también está en singular, porque les quiero decir que aquí hay dos partes. Está en sí, Dios crió, el crear es término singular, y el pronombre también está en singular, no está en plural. Si ponemos atención como Dios nos habla a nosotros, podríamos entender que el creador es solamente uno, es singular, no son dos, es un creador, ¿ok? Porque esto es lo que nosotros tenemos que entender, lo que Dios dice, no lo que nosotros pudiéramos añadir o escuchar de alguien más como seres humanos. La palabra crear está en singular una vez más, reiterando, y vamos a leer el verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, los hizo. Después sopló hálito en su nariz y los hizo almas vivientes. Pero si usted mira, aquí hay una parte que usted y yo tenemos que mirar. El verso 26, y aquí mismo del libro de Génesis, usted va a mirar. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra hacer es un propósito, no es algo que se cría instantáneo, es un propósito. Miren, si nosotros vamos a hacer aquí algo, yo les voy a proponer que hagamos algo, y tiene que entrar en un proceso de hacer. La palabra crear, como dice Dios, es algo instantáneo. Dijo Dios, sea, y fue. Así, Dios crió al hombre, lo formó y lo crió. Pero aquí la palabra hagamos es un propósito. Todavía han pasado 5 dispensaciones, estamos en la 6ª, y el hombre no ha alcanzado en su totalidad la formación. En estas dispensaciones donde va a alcanzar su formación completa. Porque aquí es donde Dios va haciendo y completando al ser humano. Le falta la revelación de Dios. ¿Sabe que el ser humano en otro tiempo vivió bajo expiación? Todas esas 5 dispensaciones vivió, y usted puede mirar qué se hacía para poder ir alcanzando la expiación de su pecado. Cada año, por un año, se alcanzaba la expiación, en otras palabras, la dispensación, pero su redención nunca la alcanzó. En esta dispensación alcanzamos la redención de nuestro pecado por el sacrificio de Jesús y por la gracia y misericordia del Dios Creador, que en este tiempo es cuando está formando al hombre en su totalidad, lo está completando en su totalidad. Porque ahora sí, cuando recibe el nombre de Jesús, toma la forma que tiene que tomar y toma un lugar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y está predestinado a ser levantado un día. Dice que aún del polvo de la tierra, el simple hecho de haber tenido ese nombre en su vida le va a otorgar el ser levantado del polvo de la tierra y estar un día en la eternidad con Cristo. Ya sea que sea en el arrebatamiento, sea cuando sea, pero va a ser algo que vamos a disfrutar en esta etapa y en este tiempo de gracia, todos los que hemos creído. Seguimos un poquito adelante, vamos a ir a las partes importantes aquí.
La palabra crió Dios una vez más la podemos encontrar ciertamente en 17 versículos, pero vamos a mirar lo más esencial de todo esto, porque no vamos a alcanzar a mirar todo esto. Amén. Y vamos a mirarlo aquí. Génesis 1:1, ahí está, Dios crió. En el principio Dios crió los cielos y la tierra. 1:21, crió Dios los grandes dragones y todo animal que vive. Yo me voy a ir solamente lo que Dios creó. Verso 27, crió Dios al hombre, a su imagen y imagen de Dios lo crió, macho y hembra. Génesis 5:1, después ustedes si lo quieren mirar allá, lo miran con paciencia. Este es el libro de la descendencia de Adán, el día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Génesis 5:1 lo que leí. Deuteronomio capítulo 4 verso 32. Pregunta pues ahora de los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que crió Dios al hombre sobre la tierra, y desde un extremo de los cielos a otro, se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o sea, ha oído otra como ella. Deuteronomio 32:18. Del fuerte que te crió, te has olvidado del Dios, del Dios tu Creador. Isaías 40:28. No has sabido, dice, no has sabido que el Dios del siglo es el Señor, el cual crió los términos de la tierra. No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, dice, no hay quien lo alcance. 45:18 de Isaías. Porque así dijo el Señor, que crió los cielos, dice, Él mismo, el Dios que forma la tierra, el que la hizo y la compuso, y la crió para nada, para que fuese habitada, la crió, dice, no la crió para nada, sino para que fuese habitada la crió. Yo soy el Señor y ninguno más que yo. Tal vez su versión sea diferente, pero en este verso 18 del capítulo 45, si usted observa, aquí hay algo que es un misterio también que les quiero compartir, y analícelo, porque dice que el Señor crió los cielos y la tierra, y esto nos indica precisamente que esta tierra sufrió un cataclismo porque la crió perfecta nuestro Dios, y vino y la compuso otra vez. Ya cuando vino, y tenemos testimonio de Génesis para acá, de Génesis para atrás no tenemos testimonio en la palabra de Dios, pero de Génesis para acá sí tenemos testimonio. Dice la palabra de Dios que lo que leyó usted y leí yo en el principio, Dios crió los cielos y la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, todo estaba en tinieblas, estaba destruido todo. Y por eso es que este verso se lo enseñó a Isaías, que él la formó la tierra, pero después vino y la compuso, otra vez haciendo nuevas las cosas. Fue cuando crió al hombre. Esto tal vez nunca lo había escuchado usted, pero es algo que está en la palabra de Dios y es algo que es verídico. El libro de Marcos capítulo 13 verso 19 dice, porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación de las cosas. Entonces la palabra crear otra vez existe ahí, y está hablando de un tiempo de aflicción donde Dios crió, dice que crió Dios hasta este tiempo será. Va a ser un tiempo de aflicción donde el hombre se va a arrepentir tarde. Y ese arrepentimiento, aunque va a reconocer que es un creador, que es un solo Dios, que es un salvador, para muchos no les va a alcanzar. Porque hoy es el tiempo, dice, si oyeres hoy mi voz, no hagas duro tu corazón. El libro de Efesios capítulo 3 verso 9 que yo les mencioné al principio, dice, y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas por Jesús el Cristo. En su versión dice diferente, de aclarar el misterio que estuvo escondido durante todos los siglos, y para nosotros es enseñarles, de aclararles el misterio. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 3 dice, prohibirán casarse y mandarán apartarse los hombres de las viandas
que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellas los fieles que han conocido la verdad. Una vez más, ahí en el 1 Timoteo capítulo 4, verso 4 dice, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar, tomándose en acción de gracias. Así que si observamos el pronombre mí también es un pronombre donde habla de un término singular, de un solo Dios. Y a ver si nos alcanza el tiempo para mirar todo eso, porque todo este es un punto donde Dios ha tratado de enseñarnos que Él es uno desde el principio. Ciertamente, tal vez me voy a tener que brincar para ir. La palabra mí está en términos singular también, y esta palabra mí, para usted y para mí, muchas veces es tipo y figura de lo que nuestro Dios nos dice. Dios, yo soy, el gran yo soy, es otra etapa también que estamos de alguna manera expectando, que es una necesidad que sepamos. El gran yo soy Dios, el Creador, está muchas veces también en la palabra de Dios. Por eso le digo que estaban 76 veces completando y uniendo todas las partes bíblicas. Y esto es algo que a nosotros nos va a costar trabajo si de alguna manera no ponemos atención, nos van a enredar. Y puede ser que nos enseñen que hay 2 o 3 criadores o más criadores, porque hoy en día están levantándose cosas que el hombre está haciendo, e incluso están tomando como que el hombre es parte de un criador de cosas. Así como está el engaño en este tiempo, multitud de gente va a caer, va a pensar y está tomando, incluso algunos los han tomado como dioses ya. Pero quiero que usted y yo tengamos bien claro que solamente hay un solo creador, hay un solo Salvador, no hay 2, no hay 3, amén. Así es que vamos a mirar también el pronombre mí, a ver si alcanzamos, y si no alcanzamos, pues después vamos a continuar, porque es necesario que todo esto lo veamos desde el principio para que usted vea y mire la expresión, cómo se expresa Dios, amén. Que también habla de uno. Tomemos en cuenta que si son más de uno, va a hablar en plural, o sea que ya cuando se habla de más de uno, habla en plural. Ahí mismo en el capítulo 1 del verso 27, si usted mira, y crió Dios al hombre, ahí mismo ya dice que Dios lo crió, no habla que criaron, la palabra criaron sería plural, pero dice crió Dios, singular. O sea, los términos, para que usted sepa lo que es singular y plural, es cuando se habla más de uno es plural, cuando se habla de uno es singular. Y los términos singulares es en sí yo, tú, él, aquel. O sea, esos son los términos singulares. El término plural es nosotros, vosotros, ellos. ¿Ok? Por eso, para que usted tenga en claro y en mente cómo se expresa Dios. Y si alguien sabe hablar es Dios. Nosotros estamos aprendiendo a hablar, porque Dios sí sabe cómo hablar. Por eso es que cuando Él habla, lo que ha hablado siempre lo dejó imprentado con todo entendimiento. Les quiero decir que lo que Dios ha hablado, de verdad lo ha hablado para que el hombre de Dios lo reciba, y solamente el hombre de Dios lo entienda, porque el hombre que no es de Dios no lo va a entender. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Miren cómo Dios se expresa, ¿ok? Cuando habló el Señor allí a Abraham, vamos a mirar el capítulo 17, mire cómo se expresa y le habla a Abraham. Y dice, era Abraham, capítulo 17, verso 1 del libro de Génesis, dice, era Abraham de edad 90 años, de 99 años, cuando le apareció Dios y le dijo, yo soy. Oiga, la palabra yo soy, es que es término singular, el Dios Todopoderoso. Y luego le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí, otra vez aquí la palabra mí dice término singular, anda delante de mí. Si hubiera usado el término plural, anda delante de ¿quién? De nosotros. Amén. Si también se presentara como un Dios que está dividido, hubiera haber dicho, nosotros somos, ¿verdad? Así sería la expresión correcta. Nosotros somos, dice.
Pero dice así: yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces tendría que haber dicho: nosotros somos los dioses todopoderosos. Pero se presentó como el único que es el Dios Todopoderoso. Dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, le dice, y sé perfecto. Dice: y pondré mi pacto. No dice: y pondremos nuestro pacto. Dice: y pondré mi pacto sobre ti, y te multiplicaré en grande manera. Note esto, que todo él lo dice en términos singulares: y te multiplicaré en grande manera. Sino te multiplicaremos en grande manera, ¿ok? Entonces, para que nosotros podamos entender todo esto, esas son las expresiones que Dios tiene. Y nos vamos a ir al punto rápido para pasar a otro punto. Podemos ver que de igual manera, cuando Dios se le revela a Isaac, lo mismo, él se presenta y no se presenta, nosotros somos. Término singular, capítulo 26, verso 24 de Génesis: se le apareció el Señor aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No le dijo: nosotros somos. Yo soy el Dios de Abraham tu padre, dice. Dice: no temas, yo soy contigo. No le dijo: nosotros somos contigo. Dijo: yo soy contigo. Y yo te bendeciré y multiplicaré tu simiente por causa de Abraham, mi siervo. Mi siervo. Término singular, yo soy uno, él me sirve a mí. Entonces hoy en día, para usted y para mí, si servirle a uno es difícil, imagínense el servirle a más de uno. En contexto tiene la palabra de Dios, dice que el que a dos amos sirve, ¿qué dice? Con uno de los dos va a quedar mal. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Cuando Dios se le revela a Jacob, lo mismo, miren, la presentación. Génesis 28, si usted lo quiere mirar todo, va a ser del 10 hasta el 15. Pero vamos a mirar el verso 13, aunque pudiéramos mirarlo todo. Y dice: he aquí el Señor estaba encima de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, dice, te la daré a ti y a tu simiente. Si ustedes saben, aquí fue cuando Dios se presentó ante Jacob. Y aquí hay un misterio muy grande también para nosotros, porque cuando se presentó ante Jacob, si ustedes notan, era un hombre que no amaba a Dios con sinceridad. Era un hombre que para él el jugar con los trucos y las mentiras era algo que a él no se le dificultaba. Era tramposo. Amén. La palabra yo soy el Dios, en frecuencia les quiero decir a la singularidad, porque es términos singulares de Dios aparece, como le estaba diciendo, 65 veces. Y el yo soy, precisamente cuando se presentó aquí a Jacob, le cambió el nombre. ¿Saben por qué? Porque Dios lo transformó ahí. Aunque Dios, a través de Abraham, a través de Isaac, ya había transmitido parte de que conocía a un Dios todopoderoso, este Jacob no le tocaba la primogenitura, pero él, a través de mentiras, él usurpó la primogenitura. Y no nomás eso, cuando llegó allá con su tío Labán también le echó mentiras a su tío. Le hizo sus trucos ahí, pero su tío resultó más listo que él. ¿Sabe qué? Además, su tío salió mal músico, porque sabe que él le pidió la menor y aquel le dio la mayor. Si es que no era muy buen músico, ¿verdad? Si es que ustedes van a mirar que de alguna manera le hizo el truco. También él estaba trabajando por la menor y le dio la mayor. Amén. Sé que un truco con otro. Después es cuando viene para atrás, es cuando trata a Dios con él y le cambia hasta el nombre, y ahí se mostró y él supo quién era el Creador, el Todopoderoso, que es uno, porque le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre y de Isaac. Y empieza a tratar con él: yo soy. Amén. Y esto es lo que Dios tiene para nosotros, que tengamos nosotros en cuenta que Él es uno. La palabra yo soy, como le estaba diciendo, aparece en muchos versículos que ahorita yo se los puedo mencionar así rápidamente, no se los voy a leer todos por el tiempo,
Pero Génesis capítulo 31, verso 3, dice: yo soy el Dios de Betel. Solamente lo voy a leer los principios. 35:11, y le dijo: yo soy el Dios omnipotente. 46:3, le dijo: yo soy el Dios de tus padres. 48:15, y dijo a José, esta parte, si usted nota, es cuando después que José ya estaba en Egipto, Dios me mantiene desde que yo soy hasta el día de hoy. Él mismo tuvo una revelación, aunque conocía y temía a Dios, de todas maneras tuvo que Dios revelarle que era el Dios todopoderoso, el que lo sostenía, el que le mantuvo con vida, el que le guardó en peligro de sombra de muerte, el que lo sacó incluso de ese pozo ahí donde estaba, que lo habían metido sus hermanos. Capítulo 3 de Éxodo, verso 6, dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés dice, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando Dios habló con Moisés aquí, le revela todo el proceso: yo soy el Dios. Capítulo 3, verso 14, hablando otra vez con Moisés: yo soy Yahweh. Ciertamente aquí en esta Biblia así dice: yo soy el que soy, el Todopoderoso. Capítulo 15, verso 26, dice: si oyeres atentamente mi voz, la voz del Señor, tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, dice: ninguna enfermedad de lo que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Él era el Señor tu sanador. Verso 16, capítulo 16, verso 12, dice: yo he oído la murmuración de los hijos de Israel. Dios hablando con Moisés: yo he oído. No, tomen en cuenta, les puedo decir multitud de versos aquí donde dice yo soy. Tomen en cuenta que la palabra yo está en términos singular. Amén. Y vamos a seguir después, yo creo, adelante. Solamente les quiero decir que hay multitud de versículos donde Dios habla en términos singular. Multitud. Después vamos a hablar de los 4 versículos que habla la pluralidad que supuestamente hoy en día se enseña. Y les quiero decir que no estoy juzgando a nadie, pero sí estoy invitando a que miremos que Dios desde el principio es uno. Tal vez muchos de nosotros nos hemos inclinado y hemos oído y hemos visto. Incluso les pudiera dar, ahorita solamente les puedo decir, si quieren les puedo dar los versículos. Voy a de alguna manera pasar para rápido, así unos 3-4 minutos para explicarles esto. En el libro de Levíticos tenemos solamente un versículo que habla de yo soy. En el libro de Isaías tenemos 6 versículos donde habla yo soy. Ciertamente en uno de estos versículos 43:11, si usted mira, dice que Él es el Salvador, fuera de Él no hay quien salve. Yo soy el Señor tu Dios, y fuera de mí no hay quien otro salve. No hay otro Salvador. El mismo Salvador que se presentó es el mismo que resucitó, y ciertamente Dios nunca murió. Para que esto ustedes lo tomen en cuenta, Dios nunca murió. Lo que sacrificaron fue este cuerpo físico o ese cuerpo físico, y en sí, para usted y para mí también es lo mismo. El ser humano nunca va a morir. Este cuerpo físico va a pasar y va a morir ciertamente en la carne, pero en el término que Dios lo hizo como alma viviente va a estar una eternidad. Si usted lo quiere mirar y verificar, lo va a mirar en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, versos 10 y 11. Ciertamente no es algo que para muchos nos gusta escuchar, pero dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, y dice: ya ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho. Y otra vez escuchen, la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La obra de Dios está en nosotros. Amén. Esa obra todavía hay mucho que aprender de esto. Y yo no sé si usted haya aprendido algo este día, pero les quiero decir que lo que Dios tiene para nosotros es una revelación
de quién es Él y cómo Él habla. Nos quedamos ahí en el libro de Isaías, que va a haber algunas cosas muy interesantes que somos nosotros invitados a aprender. Y antes de despedirnos les quiero hacer una pregunta. No sé si ustedes que están aquí hayan notado, y todos hemos trabajado en el evangelismo, pero les voy a hacer una pregunta porque ahí también hay algo muy especial, que no es algo que nosotros inventamos, es algo que Dios tiene. Cuando tenga un poquito de tiempo, si no ha observado las tarjetas de las invitaciones, obsérvelas. Y en el sello que está ahí, que es el sello que está en una orilla, hay 4 versículos. Léalos. Yo se los puedo decir, pero léalos. Yo no sé si los ha observado. Y va a encontrar el por qué nosotros nos hacemos llamar la iglesia Nuevo Pacto en Jesucristo. Porque Dios hizo un nuevo pacto. No uno, no dos. Dios fue el que prometió este nuevo pacto. El libro de Jeremías capítulo 31, si usted lo mira, ahí lo va a mirar. Él dijo que haría un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es el que está buscando hacer con todos los seres humanos. En este nuevo pacto es un pacto para salvación. Es un pacto para que conozcamos al Creador de nuestra vida. Es un pacto donde usted y yo vamos a mirar que realmente el Dios Creador de todas las cosas nos ha dado una revelación que está escrita en la palabra. Y solamente, no necesariamente tendría yo que explicar nada. Si nos vamos texto tras texto, usted pudiera mirar la revelación del Dios Todopoderoso, el Dios que vino y se humanó. Dice la palabra de Dios que tomando forma de siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Libro de Filipenses capítulo 12, eso es lo que dice. Y esta revelación se la quiere dar a todos. Cuando usted y yo la recibamos, se va a dar cuenta que tenemos el Dios que es sobre todas las cosas, el Dios que es Rey de reyes y Señor de señores, el gran yo soy, el todopoderoso, el único y sabio Dios. No hay otro, solamente hay uno, y su nombre es Jesús. Amén. Los vamos a invitar al altar. Usted y yo tenemos mucho que recibir de Dios cuando estamos dispuestos a buscar su presencia. Pero tenemos que estar dispuestos a recibir la verdad de Dios.